Bien, queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a hablarle acerca del VIH-Sida. El VIH-Sida, que va a ser la enfermedad que vamos a estar evaluando también en el examen, en los exámenes que se la arriban a ustedes, como el examen bimestral. Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un término que se aplica en los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué es el SIDA? ¿Y qué es el VIH? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Este infecta a las células del sistema inmunitario alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente inmunodeficiencia. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se definen por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos cortopunzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y durante la lactancia. En el embarazo, a través de la circulación retroplacentaria. Aquí ustedes podrán ver una imagen acerca del virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, con todo esto que le estamos hablando de la diferencia entre el VIH y el SIDA, y qué es lo que es el SIDA y demás. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer de SIDA. Fíjense. Una persona infectada por el VIH es seropositiva, ¿verdad? Y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4, o sea, las células que ataca el virus, descienden por debajo de 200 células por mililitro de sangre. ¿Entienden? O sea, la persona puede tener el VIH, puede ser seropositiva, y sin embargo no tener el SIDA. ¿A cuándo el paciente tiene el SIDA? O sea, que puede desarrollar, el virus, pero no tiene, puede tener el virus, pero no desarrolla la enfermedad. Es correcto. O sea, es como un paciente asintomático. Es un paciente seropositivo, sintomático, asintomático, pero fíjense, la diferencia ¿cuál es? La diferencia va a estar en que cuando el paciente va a desarrollar el SIDA, que va a ser la etapa final de la infección, cuando tiene un conteo de linfocitos TCD4 por debajo de 200 células por mililitro. ¿De acuerdo? De sangre. Entonces, el SIDA va a ser la segunda etapa de la infección por el VIH. ¿Entendieron hasta ahí? Para decir que, el paciente tiene el VIH-Sida, tiene que tener un conteo de linfocitos TCD4 por debajo de 200 células por mililitro. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, las causas y factores de riesgo. Las causas y factores de riesgo van a estar dados en las causas fundamentales. Va a ser compartir fluidos corporales con una persona infectada. Y vamos a estar hablando posteriormente de cuáles van a ser los fluidos corporales. Ahora, los factores de riesgo, los más comunes van a ser el sexo desprotegido con una pareja infectada. Por eso es la importancia del uso del condón. Compartir agujas con una persona infectada también. Por eso ya hoy en día se utilizan las jeringuillas desechables y nunca se hacen reutilizables. Y por eso está dentro de las medidas de bioseguridad, nunca ponerle el protector a las agujas una vez que uno la utiliza. Siempre se desecha el protector aparte y la aguja aparte. Doc, una pregunta. Sí.
Bueno, yo leí que al momento, digamos, si es que la aguja está infectada, el virus solo puede vivir 30 segundos al ambiente y ya se muere. Entonces, aunque igual se piquen, lo que leí que ya no, igual no transmite. Yo lo voy a... Usted va a sacar su propia conclusión al final cuando terminemos de darle la clase. La transmisión de la madre infectada al feto también, que es otra de los factores de riesgo, sobre todo la circulación retroplacentaria y la infección por productos sanguíneos. Ahora, muy importante esto. El SIDA no se transmite, como ustedes ven ahí en esa diapositiva, no se transmite a través de besos, a través de abrazos, a través de caricias. Ese audio que está puesto, por favor, a través de las caricias de la piel sana, a través de comidas, del aire, del agua, la ropa. O sea, quiero aclararle que a través de los besos no se transmite tampoco, y tal vez algunos salgan alguna duda, y así, pero dicen que a través del beso se puede transmitir. Se puede transmitir si existe alguna lesión en la boca del paciente, que tenga sangre, o sea, que tenga algún afta bucal, que tenga alguna gingivitis, y entonces sí puede estar transmitiéndola porque tiene contacto con la sangre entonces del paciente o de la persona que esté infectada. De esa manera sí, pero por un beso normal no se transmite el SIDA. Ahora, el que tiene el audio, por favor, ese que tiene el audio conectado, por favor, apague el audio. Ahora, los síntomas va a estar dado, son principalmente el resultado de infecciones que normalmente no se desarrollan en personas con un sistema inmunitario sano, y estas se van a llamar a las infecciones oportunistas que vimos anteriormente. El VIH agota el sistema inmunitario de las personas con SIDA, que quedan muy susceptibles a dicha infección oportunista, y dentro de los síntomas fundamentales, están los escalofríos, está la fiebre, sobre todo fiebres nocturnas, que es el horario que más aparecen ellas, las sudoraciones profusas, también en el horario de la noche. Cuando hablamos de sudoraciones profusas y nocturnas, el paciente hace sudoraciones abundantes, que las sábanas y la ropa la empapa en sudor. Los ganglios linfáticos inflamados. Cuando hablamos de ganglios linfáticos, son aquellos que se observan aquí en la retroauriculares, detrás de la oreja. Pueden observarse también en la región occipital. Pueden observarse también en la región supraclavicular, encima de la clavícula, o infraclaviculares. También axilares y inguinales también se pueden estar observando también dentro de la cadena ganglionares. Puede existir debilidad, pérdida de peso también, es otro de los signos y síntomas también que presenta el paciente. Ahora, la forma de transmisión del VIH se transmite al tener contacto con los siguientes fluidos corporales, casi siempre: sangre, semen, secreciones vaginales y la leche materna. Van a ser los fluidos corporales fundamentales que se puede transmitir, o de la forma de transmisión a través de los fluidos corporales, el VIH-Sida. Sangre, semen, secreciones vaginales y la leche materna. Esos son los 4 fluidos corporales fundamentales. A través del acto sexual sin protección, a través de la sangre, vía transfusiones de sangre o por compartir agujas de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia, y a través de trasplantes de órganos infectados también. El diagnóstico va a estar dado por pruebas de anticuerpos por VIH o ELISA, que detectan anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana en la sangre. Si el examen es negativo y usted tiene factores de riesgo para la infección por VIH, el examen se debe repetir en 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? El paciente, y verán más adelante otras fechas y otras cosas que vamos a hablar. Si el examen es negativo, pero usted tiene factores de riesgo, o sea, tiene epidemiología. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el cambio de pareja con frecuencia,
las relaciones sexuales con varias personas a la misma vez, o que tenga varias relaciones sexuales con varias personas. Eso está dentro de la epidemiología que pueda tener el paciente, ¿verdad? O que tenga relaciones de los HCH, hombres con hombres, que pueden presentar también. Son a esos pacientes, así que tengan factores de riesgo asociados a la infección por VIH, aunque se haga negativo una primera vez, se le repite a los 3 meses. Ahora, si el examen es positivo, se pueden realizar otros exámenes para determinar que tanto el VIH hay en el torrente sanguíneo como tal. Entonces se hacen otros exámenes de serológicos y de microlisas también para ver la cantidad de antígenos que existen en el organismo como tal o en el torrente sanguíneo. Un conteo de CD4 inferior a lo normal puede ser una señal de que el virus está dañando ya el sistema inmunológico. Por ejemplo, como le dije anterior, el conteo de CD4 es normal hasta 400, pero para que el paciente tenga SIDA, tiene que estar por debajo de 200 milímetros, ¿verdad? Que fue lo que hablamos al inicio. El diagnóstico: es posible que las personas infectadas con el VIH no presenten síntomas, fíjense, durante 10 años o más, aunque sí puede transmitir la infección a otros durante este periodo asintomático. Puede ser que el paciente tenga el virus como tal, pero no presentar ninguna sintomatología, estar asintomático. De ahí la importancia del uso del sexo protegido. ¿De acuerdo? Ahora, una persona se le puede diagnosticar el SIDA si tiene un conteo de CD4 por debajo de 200 células por mililitro, por milímetro. Incluso si no tienen una infección oportunista. Puede estar asintomático, se le hace un conteo del CD4, del conteo del linfocito CD4, y este está por debajo de 200, ya el paciente tiene el SIDA. No necesariamente tiene que tener una infección oportunista. Por eso casi siempre, por lo regular, los pacientes que tienen el VIH se cuidan de las infecciones oportunistas, o sea, de una gripe, de infecciones del tracto urinario, las mujeres del síndrome de flujo vaginal. ¿Por qué? Porque por ahí pueden ser una vía canalicular ascendente o unas complicaciones que puedan tener estos pacientes y lo pueden llevar entonces a la muerte. Fíjense, no se mueren del VIH como tal, no se mueren de las infecciones oportunistas, que son las que acaban con ellos como tal, de las complicaciones que pueden tener ellas. El SIDA también se puede diagnosticar si una persona presenta una de las infecciones oportunistas y cánceres que ocurren más comúnmente en personas con infecciones por VIH. Por algunas de estas que se le diagnostica a algún paciente en algún momento de la vida, puede entonces diagnosticársele el SIDA también. ¿De acuerdo? Ahora, algunas de las complicaciones frecuentes con conteo de CD4 inferior a 350 células por milímetro, está el virus del herpes simple, la tuberculosis, la candidiasis bucalovaginal, el herpes zóster, el linfoma no Hodgkin, el cáncer de los ganglios linfáticos, el sarcoma de Kaposi, dígase el cáncer de la piel, los pulmones y los intestinos. Dentro de las enfermedades frecuentes con CD4 inferior a 200, y ojo con todas estas complicaciones, a qué nivel del conteo de CD4 se ven algunas de estos tipos de enfermedades. En el conteo inferior a 200 están las neumonías por Pneumocystis carini, las esofagitis por candidiasis, por cándidas, la angiomastosis basilar también, que es otra enfermedad que se ve en las mucosas. Las enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferior a 100, va a estar dado las meningitis criptococócicas, la demencia por SIDA, la encefalitis por toxoplasma, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, los síndromes consuntivos, ahí va a estar dado por la inapetencia y la pérdida de peso extrema de los pacientes, la diarrea que va a presentar el paciente por criptosporidios también, que está dentro de las infecciones oportunistas que se ven a nivel del sistema gastrointestinal. Las enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferior a 50,
células por milímetros. Está el Mycobacterium avium, las infecciones por citomegalovirus, cuando estamos hablando de lo que son de las tuberculosis, meningitis, y etcétera. De hecho, aquí dentro de las complicaciones de la infección oportunista, ahí le hago un resumen más o menos de algunas de ellas. La neumonía por Pneumocystis carini, que es la infección pulmonar causada por un germen, por el Pneumocystis carini, que no suele atacar a personas con inmunidad competente. O sea, que tenga un paciente que tenga un sistema inmunológico acorde, competente, no lo ataca como tal. La candidiasis esofágica, que vimos también, que son las infecciones del esófago por un hongo llamado la Candida albicans, que normalmente se limita a infectar la boca o la vagina. La criptococosis, que es la infección del sistema nervioso o sitio del organismo por parte de un hongo llamado el Cryptococcus neolomans, que es la que produce las heces de las palomas. La tuberculosis, que todos sabemos cómo la hemos estudiado ya, la toxoplasmosis, que es la causada por el Toxoplasma gondis. Está el herpes simple, que es la erupción en el labio, ese de fuego, provocada por el herpes virus como tal. Y está el herpes zóster. El herpes simple se ve en los labios y se puede ver en los genitales también. Ahora está el herpes zóster, que es una erupción dolorosa en el pecho, que se le dicen también culebrilla, que puede salir en el abdomen, a nivel de todo el abdomen, y unirse de un lado hacia el otro, dándole la vuelta al abdomen o al tórax también, que casi siempre va a seguir el trayecto de un nervio periférico ahí, y también que puede salir a través en la cara, y en la cara puede tener tres desviaciones, dígase. O sea, sale a través del nervio trigémino o del quinto par craneal, que es lo mismo, nervio trigémino, quinto par craneal, que este nervio o par craneal va a tener tres ramas. Tiene una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Y puede verse en trayecto en la cara de eso, y pueden producir entonces ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Puede presentar desviación de la comisura labial, la boca se le vira hacia un lado, por eso hacen parálisis faciales también. Muy doloroso esto de herpes zóster, para que sepan, muy doloroso. Yo he visto varios pacientes con eso y lo hemos tratado con esto, o sea, empiezan con las manifestaciones clínicas de una parálisis facial, porque imagínense que ustedes, el paciente presenta lesiones de dos pares craneales, del séptimo par craneal, que es o facial, y también del quinto par craneal, que es el trigémino. Puede presentar, fíjense. Esto es para que ustedes tengan conocimiento al respecto y de la experiencia que yo he tenido como médico, que he visto muchos pacientes con esto también. También está el sarcoma de Kaposi, que es el cáncer en la piel, como le dijimos anteriormente, y otras zonas que se cree que es provocado por un virus también. Aquí vemos una lámina donde las lesiones del sarcoma de Kaposi que se observan aquí también son infecciones oportunistas de la neumocitosis y las malignidades como el sarcoma de Kaposi, que pueden señalar hasta la etapa final ya de la infección por el VIH-Sida, que son los que llevan a la... El tratamiento de ella, el SIDA es incurable. El SIDA es incurable. Muchos de los procesos oportunistas que comprometen la vida de los pacientes con SIDA tienen tratamiento eficaz, pero no ha tenido una cura total el virus como tal. Existen medicamentos llamados los antirretrovirales que inhiben enzimas esenciales, las transcriptasas reversas, las retrotranscriptasas o las proteasas, con las que reducen la replicación del VIH, que esto ha permitido alargar la supervivencia de los seropositivos y algunos antirretrovirales que no lo AZT, DDI, DDS3, el 3TDC, que bueno, los medicamentos como tal en ustedes no me es objetivo de examen para ustedes. Existen efectos secundarios de los medicamentos que pueden estar dando acumulación de grasa en la espalda y en el abdomen, sensación general de indisposición, o sea, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, debilidades, etcétera. Hay algunas estadísticas que les traí ahí que están también en la plataforma, y aquí vemos la prevalencia del VIH en adultos por países también.
La prevención, muy fundamental la prevención, el uso de condones de látex, que se recomienda para todo tipo de actividad sexual que incluya penetración. Evite inyectarse drogas ilícitas, no comparta agujas ni jeringas. Las personas infectadas deben informarle a sus posibles parejas sexuales de su condición. Las mujeres VIH positivas que deseen quedar embarazadas deben buscar asesoría sobre los riesgos. Y las personas con VIH, SIDA, VIH no deben donar sangre, plasmas, órganos del cuerpo ni espermatozoides. Y debemos tener en cuenta que el VIH no se propaga por contacto casual, como un abrazo, por mosquitos, por participación en deportes, por tocar cosas que han sido tocadas con anterioridad, por una persona infectada con el virus, etc. ¿Sabía usted que el virus del SIDA puede mantenerse infeccioso fuera del cuerpo humano durante horas y a veces días? Para que vean la pregunta que me hicieron ahorita o lo que me estaban diciendo, que yo le iba a sacar sus propias conclusiones. Puede mantenerse fuera del cuerpo humano durante horas y a veces días, hasta más de una semana en los fluidos y las secreciones corporales. Investigadores afirman que el virus del SIDA podría transmitirse a través de la picadura de mosquitos. Hay contradicciones con esto, claro, y puede ser un paciente que tiene las picaduras de mosquitos. Recuerda que extraen sangre y van y pican a otra persona y ahí sí pueden infectarlo también. Se puede contraer por la saliva. Esto se puede contraer por la saliva siempre y cuando el paciente tenga alguna lesión en la boca, alguna herida en la boca, alguna gingivitis o alguna afta bucal que sangre, si puede por esta vía. Los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos aconsejan medidas de precaución para prevenir la transmisión del SIDA entre los dentistas y sus pacientes, claro, a la hora de extracción de sangre de muelas, de dientes y demás, que pueden estar en contacto directo con la sangre. Y se dice que el 4% de los casos actuales de SIDA ocurren entre los trabajadores de la salud. Hasta aquí esa conferencia que queríamos explicarles a ustedes acerca del VIH SIDA. ¿Alguna duda, algo que quieran ustedes comentarnos al respecto? Estas diapositivas están en la plataforma, Doc. Todas esas diapositivas están en la plataforma. Todas. Ya, gracias. Muy importante, donde le hice énfasis sobre todo en las enfermedades oportunistas, los tipos de enfermedades oportunistas, cómo se clasifican ellas. En el VIH-Sida, las causas, los factores de riesgos, todo eso muy importante, la vía de transmisión, cuáles son, y sobre todo los fluidos corporales fundamentales, la prevención de la misma y no así lo que es el tratamiento específico, no, porque no existe un tratamiento específico todavía para la cura de la enfermedad. ¿De acuerdo? Sí, doctor, hago una pregunta. ¿Para los exámenes bimestrales va a ir hasta la tercera unidad? ¿Todo lo que hemos visto? Hasta la unidad número 1 y 2. Ah, ya. 1 y 2. De todas maneras estaremos precisando bien, pero debe ser la unidad 1 y 2 porque la unidad 3 ya entra dentro del segundo bimestre. ¿De acuerdo? Ah, ya, Lisen, gracias. Bien, chicos, si no existe más ninguna duda, darles las gracias a todos por la participación prestada y la atención prestada, disculpen.